vamos a estar mirando versículos 18 a 31 hoy. Vamos a terminar capítulo 4. Una pregunta, varias preguntas. ¿Por qué levanten sus manos si quieren o si no, está bien, pero ¿por qué son unas razones de que estamos aquí esta mañana? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué son unas razones de que estamos aquí esta tarde? Perdón. Adorar a nuestro Señor, esa es una. Otra pregunta, ¿qué es el propósito de la iglesia? ¿Es solo adorar a Dios? ¿Es solo venir una hora y media? ¿Es solo adorar a Dios? ¿Cuáles son unas cosas que Dios quiere para su iglesia? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades individuales como miembros de su pueblo? Somos un pueblo, somos familia. ¿Sabías que la iglesia, sabías que su pueblo tiene una responsabilidad ante Dios? ¿Sabían eso? ¿Sabías que tú como miembro y yo como miembro individual de su pueblo tenemos una responsabilidad ante Dios también? Ambas cosas. Tenemos una responsabilidad como miembro individual en su pueblo y como pueblo entero tenemos una responsabilidad, un deber ante Dios. Dos cosas. Tú personalmente tienes un deber en la iglesia y luego la iglesia tiene una responsabilidad, un deber con Dios. Hoy vamos a estudiar eso. He titulado el mensaje de hoy esto: una iglesia unida es una iglesia ungida para grandes cosas. Porque de eso se trata, de ser, no nada más congregarnos, alabar, cantar unas canciones, dar ofrendas, irnos y olvidarnos de la iglesia por una semana. De eso no es la iglesia. La iglesia tiene un deber, y si eres parte del cuerpo de Dios, del pueblo de Dios, tú y yo y nosotros tenemos un deber, y ese deber es que una iglesia unida es una iglesia ungida para grandes cosas. Vamos a resumir lo que hemos aprendido del primer capítulo de Éxodo. Capítulo 1, miramos José y sus hermanos han muerto. El faraón nuevo desconoce al pueblo hebreo y en temor a sus números ordena que maten a todos los bebés varones, esclavizando al pueblo hebreo. ¿Se acuerdan de José en Génesis de los últimos? Y sus hermanos lo habían echado a un pozo, lo habían traicionado. Eventualmente se reconciliaron y José trajo toda su familia. En Gosén comenzaron a numerarse bastantes. Vino Jacob, sus hermanos, las familias, y Dios los bendijo ahí en Gosén, en Egipto. Pero eventualmente murió el rey, el faraón, que había puesto a José como gobernador. Murió el gobernador José, murió el faraón, el rey, murieron los hermanos de la familia de José. Y eventualmente vino otro rey. Es como si alguien tiene un puesto, vamos a decir el PRI, ¿qué es el otro? El PAN, los republicanos, los democráticos. Cuando uno asume la posición de presidente, ya sea la afiliación, el presidente pone ciertos hombres o mujeres en departamentos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ya se sale el presidente o el líder? ¿Qué es lo que sucede a las posiciones de anterior? ¿Qué es lo que sucede? Los corren, ¿verdad? Los dejan ir y ponen otros. Entonces eso fue lo que sucedió con el faraón nuevo. Asumió un faraón nuevo 400 años después y miró qué numerosos eran los hebreos y dijo: se van a poner contra mí o se van a juntar con los enemigos míos y van a tratar de tener una revolución. Entonces él los esclavizó. Capítulo 2, Moisés nace en secreto como bebé. ¿Se acuerdan de las parteras y la mamá y la hija? O sea, la mamá y la hermana de Moisés se ponen de acuerdo, le ponen una canastita de zacate y lo echan sobre el río Nilo. ¿Y a quién está ahí adelante? Que la hija del faraón. Y la hija de faraón mira a este bebé, y yo creo
Dios ya había dispuesto el corazón de ella que estuviera un poco tierno para los hebreos, y ella eventualmente crió a Moisés, pero fue criada por la madre de Moisés. Moisés nace en secreto, es criado por su propia madre, y la hija de Faraón lo adopta, y viviendo como hijo adoptado en Egipto como hebreo, él recibe todo lo mejor: educación, las riquezas. Pero eventualmente él mata. ¿Se acuerdan? Él mata a un Egipto que está maltratando a su pueblo hebreo, y él se va y vive en el desierto. Capítulo 3, el encuentro de la zarza ardiente. Moisés ya se ha ido por 40 años, tiene 80 años, y Dios le dice a Moisés en la zarza ardiente: no camines sobre esa tierra porque es santo. Entonces él ahí le está dando instrucciones, está comisionando a Moisés para ser instrumento de Dios como libertador de su pueblo. A los 40 años, Moisés quería hacerlo de su propia manera. Miró a un maltratador egipcio maltratando a los hebreos. Él mató al egipcio y pensó que nadie lo iba a mirar. Pensó: me van a tomar, me van a aceptar, pero no estaba listo. Dios dijo: no, todavía no está listo. Y el faraón se dio cuenta y él tenía que huir, y vivió en el desierto por 40 años. 80 años se le aparece Dios en la zarza ardiente y le da instrucciones: que te voy a usar. Ahora estás listo para que yo te use como mi instrumento. Y es ahí que hoy continuamos. La semana pasada miramos que al encuentro en la zarza ardiente hay una entrevista entre Dios y Moisés. Moisés recibe instrucciones, él tiene preguntas, tiene dudas, él tiene temor. Entonces ahora Dios le ha dado toda la información que él necesita. Te voy a usar, hijo mío. Ahora te lo dejo en tus manos. ¿Qué vas a hacer? Ahora ahí es donde recogemos la historia. Pues lo primero que vamos a ver hoy es que una iglesia unida en Dios comienza con hijos e hijas unidos en Él. Hay dos cosas. Hay algo vertical, hay horizontal. Lo vertical es entre Dios y nosotros, y lo horizontal es entre nosotros como pueblo. Si yo amo a mi prójimo, eso es horizontal. Si yo amo a Dios, eso es vertical. Entonces, antes de ser un pueblo unido, tenemos que estar unidos en Cristo. Entonces, una iglesia unida en Dios comienza con hijos y hijas unidos en Él. Versículo 18. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro, Jetro, y le dijo, vamos a pausar ahí. Ahí ya se ha terminado la zarza ardiente. Como yo le digo, la entrevista entre Dios y Moisés. Se termina. El fuego se ha ido. Ahora nada más queda Moisés. Solo. La experiencia sobrenatural de la zarza ardiente ha terminado. Cierren sus Biblias por un momento, o voltéanlas. Cierren o volteen sus Biblias por un momento. Ahora Moisés tiene que hacer una decisión. Cuando se disipió el fuego de la zarza ardiente y cuando la voz de Dios quedó en silencio a lo largo del desierto, entonces le correspondió a Moisés hacer una decisión, obedecer y hacer lo que Dios le había dicho que hiciera o no. Más de una persona, aún yo incluso en mi vida anterior, más de una persona ha tenido una experiencia espectacular y luego ha vivido como si nada hubiera pasado realmente con Dios. Hay muchos en iglesias esta tarde que están escuchando y recibiendo la palabra de Dios. Así como Moisés recibió instrucciones, pero muchas veces es ahí donde termina. Nomás palabras en un oído y para afuera por el otro.
Santiago 1, 22, 25 dice, no se contenten solo con oír la palabra. Dios no dice que escuchar la palabra no es suficiente, es bueno. Dice aquí Santiago, pues así se engañan ustedes mismos. Llévala a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro de un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la perfecta ley de libertad, que es la palabra, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Ese es el problema, que muchos de nosotros que estamos en la iglesia, incluso esta mañana yo estaba en la iglesia con Carmen ahí escuchando al predicador Russ Wells, y mis pensamientos, mi corazón, yo estaba pensando aquí. En vez de estar pensando de la palabra que Dios me estaba dando por medio de su siervo Russ. Nos pasa a todos. Porque yo lo único que tenía, estaba contento, yo nomás quiero oír la palabra. Nomás es lo que quiere el pastor. Le voy a dar lo que él quiere para que él mire que yo estoy aquí en la iglesia. Es lo que yo también estoy una vez en lo mismo. No se contenten solo con oír la palabra. Moisés podía haberse contentado con oír la palabra. Pero él no nomás escuchó la palabra, él la puso en práctica. Ahora vamos a ver qué es lo que hace cuando va a su suegro. Moisés se fue y volvió a la casa de su suegro, Jetro, y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a ver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro. ¿Qué significa esto? Que Moisés tomó en cuenta la palabra y las instrucciones de Dios y le dijo a su suegro, voy a ir a ver si está ahí todavía mis hermanos. Él obedeció. Les voy a dar una idea de dónde estaba Moisés. Moisés estaba viviendo, no sé si pueden ver aquí, acuérdense que los hebreos estaban viviendo en Gosén. Aquí está Egipto. Aquí está una línea que no pueden ver. Para acá es África. Y pueden ver un poco más África. Aquí está Egipto. Este es un cuadro de Egipto. Y aquí está Gosén. Y ellos están viviendo en Gosén, los hebreos. Moisés vivía acá, en Madián, al sur de la tierra de Canaán. Entonces él le dice a su suegro, Jetro, voy a viajar a ver si mis hermanos todavía viven. Eso es decir que él obedece. Él obedeció a Jehová. Moisés obedece y acepta ser el instrumento de Dios. Recibe la bendición de su suegro. Porque su suegro le dice, ve en paz. Moisés hace la decisión para cambiar su vida. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Moisés no tenía ninguna idea lo que le esperaba en Egipto. Dios le había dicho un poco de lo de Egipto, del faraón, que le dijera que dejara ir su pueblo, pero no tenía ninguna idea. Pero aquí este versículo dice que la fe es tener confianza. Moisés tenía fe en su nueva aventura en Dios. Y más que aventura, era un riesgo de lo que iba a hacer. Pero él tenía una certeza de lo que no veía. Muchos cristianos hoy no toman ese paso porque tienen miedo. No miran, no usan su fe que tienen aquí y no permiten que Dios los use. No permitimos que Dios nos use a nosotros como instrumentos para Él. Acuérdense que Moisés hasta este punto no se considera, era hebreo, pero realmente estaba desconectado a su pueblo. Entonces Dios le está diciendo, si tú vas a ser parte de mi pueblo, de mi gente, de mi iglesia, tienes una responsabilidad, tienes un deber,
Tienes que ser usado por mí. Tienes que ser un instrumento para mí. No puedes ser parte de mi pueblo, de mi familia, de mi gente. Y te vas a quedar acá a un lado, sin hacer nada. Si tú vas a ser parte de mi pueblo, de mi gente, de mi familia, de la iglesia, Dios no quiere cristianos diokis. Si tú estás en el pueblo, si tú te consideras hermano o hermana, cristiano, cristiana, y te consideras que tú tienes una iglesia, tú tienes un deber. Dios te ha dado instrucciones y Él tiene algo para ti. No es suficiente oír la palabra. Moisés podía haber hecho eso, pero él actuó, él puso en práctica. Entonces nosotros esta mañana, esta tarde, cuando estamos aquí, hay que poner en práctica lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Entonces Dios le dice a Moisés, ok, vas a ser parte de mi pueblo, tienes que hacer esto, tienes que caminar en fe. Muchas iglesias tienen gente en sus congregaciones que no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque se le mete el temor en el mundo, el temor de que qué es lo que va a pensar mi familia, no tengo tiempo, me van a rechazar en la casa, se van a burlar de mí. Hay que tomar ese primer paso y caminar con certeza, en confianza, en fe, de la misma manera que Moisés tomó. Él hace la decisión. Tú y yo, ¿has tomado la decisión? 19. Y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que te buscaban de vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno. Para los que nomás hablan inglés, un asno es un burro. Y volvió a la tierra de Egipto. Moisés, lo está leyendo en inglés. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Fíjense lo que dice en 20. Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. ¿Se acuerda la vara que Dios le había dado a Moisés la última vez que estábamos en Éxodo? ¿Y qué es lo que le había sucedido a la vara de Dios? Porque Moisés dijo, Dios, pero ¿qué pasa si no me escucha el pueblo, si no me creen? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Ok, échala al piso. ¿Qué es lo que le pasa a la vara? Se hace una serpiente. Y luego de repente, ¿se acuerda que Moisés corre? Pero Dios le hace que lo vaya a pasar y lo agarre de la cola y se hace vara otra vez. ¿Y qué es la otra señal? ¿Se acuerdan? Que ponga su mano aquí en su manto. Y se hace leproso y luego se sana de nuevo. Pero esta es la vara de que él estaba hablando. La vara de Dios en su mano. Con Dios en la mano, Moisés y toda su familia parten de casa rumbo a Egipto. Fíjense lo que dice. Familia, sus hijos, su mujer, su burro, asno, burro. Todo lo que le pertenecía no era mucho. De hecho, era pobre. Era pobre. Pero lo más importante es que Dios lo había escogido a este pobre pastor, este pobre hombre. Y le dio en sus manos lo que él necesitaba. Dios estaba en las manos de Moisés. Dios en sus manos. Nosotros hoy, tú tienes el poder en tu mano del Espíritu Santo. Y se nos olvida que tenemos el poder de Dios. Si eres cristiano y has puesto tu fe y confianza en Cristo, tienes el poder en tu mano del Espíritu Santo, que es todo Dios. Moisés tenía la vara de Dios en su mano. Nosotros tenemos la vara de Dios en la nuestra. Pero no queremos tomar ese paso en fe. Vamos
Vamos a tomar ese tesoro, ese poder que tenemos en la mano por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Lo agarramos, lo alzamos en una cajita y luego lo recogemos y vamos a la iglesia y lo abrimos en los domingos. Eso es el poder que tenemos en nuestras manos y no lo usamos bien y correctamente. No importa qué pobre seas, no importa qué tanto dinero tengas, no importa el tamaño de tu familia, no importa si tienes una F-150 o un Porsche o si tienes un burro, si tienes el poder de Dios en tu mano, vas a hacer tremendas obras en Dios. Pero muchos cristianos no viven así. Yo no puedo hacer eso. Eso es la responsabilidad del pastor. Esa es la responsabilidad de los líderes, de los ancianos, de los diáconos. No, amados, eso es responsabilidad de cada uno de ustedes, de ti y de mí. Moisés era pobre, no tenía ningún penny. Las ovejas que tenían eran de su suegro. Y regresaron a Egipto sobre el burro, su esposa y sus hijos. Pero tenían la vara de Dios en su mano. ¿Dónde está la vara de Dios ahorita? ¿La tienes listo en tu mano o la tienes alzada? Esta es la vara de Dios. Pero mucha gente se olvida el poder que esta palabra tiene. No la leen, no se someten a la voluntad, en obediencia, porque no es importante en la gran escena de todo. Es tan importante, especialmente cuando nos pegan las tormentas, las pruebas. Esta vara de Dios es importante. Moisés va a regresar a Egipto. Ya sabemos lo que pasa en Egipto con el faraón. El faraón se va a levantar contra los hebreos. Pero Moisés tenía la vara de Dios en su mano. Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Salmos 84:4. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Selah. Salmos 26. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Tenemos el poder de Dios a la mano por medio de todo el poderoso Espíritu Santo y no lo utilizamos correcto. ¿Por qué? Háganse esta pregunta. ¿Por qué no utilizamos al Espíritu Santo, que es todo Dios? ¿Por qué? ¿Temor? ¿Rechazo? Quizás hay algo que todavía nos está atando al mundo. Pero un pecado. Algo que no queremos dejar ir. Y por eso no queremos utilizar correctamente a Dios. 21. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto, otra vez, en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces Dios repite sus instrucciones a su ungido Moisés para liberar a Israel de un faraón endurecido. Vamos a hablar un poco de cómo Dios endurece un corazón ahorita. Fíjense lo que dice aquí. El Señor dijo a Moisés, vas a ser parte de mi familia. Te voy a aceptar entre mi pueblo. Vas a ser ungido mío. Vas a ser mi hijo. Y nunca vas a pasar ningún sufrimiento. Es lo que dice aquí. Fíjense lo que dice. Cuando vuelvas a Egipto, Dios, Jehová le está diciendo, vas a regresar a Egipto. ¿Y qué es lo que le esperaba en Egipto? Endurecimiento de los egipcios, sufrimiento.
¿Y qué es lo que les esperaba 40 años después? Andar de vagabundo en el desierto. Él le dice, vas a regresar a Egipto. Dios nos dice que vamos a pasar, yo y tú, por Egipto, por muchos faraones en este mundo, que nos preparemos para ser usados para Él como ungidos en el Señor. Cuando Dios te escoge, prepárate para sufrir. Cuando Dios te unge, prepárate para entrar a la boca del desierto. Prepárate para regresar a Egipto. Porque Él nunca promete que no vas a sufrir. Él nunca promete que no va a haber pruebas. Él nunca promete que no vas a estar en tormentas. Vas a regresar a Egipto y Dios nos va a usar. Salmos 1:2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita el día y de noche. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué pongo estos versículos aquí? Porque Dios le está repitiendo lo que ya le había dicho a Moisés. Le está diciendo, vas a regresar a Egipto y el faraón, vas a hacer maravillas contra el faraón. El faraón no va a querer escucharte. Ya le había dicho esto en capítulo 3. Y los principios de capítulo 4. ¿Por qué repite Dios esas instrucciones si ya se las había dado? ¿Por qué? Porque somos cabezudos. Dios tiene que repetir instrucciones. ¿Por qué hablamos? Todos ustedes ya saben de la historia de Moisés, ¿verdad? De la zarza ardiente, del mar rojo que Dios abre por medio de Moisés. Y como Dios cierra el mar rojo y mata a todos los egipcios y los caballos. Todos ya sabemos. Pero ¿por qué tenemos que estar de vuelta? Porque somos cabezudos, somos torpes, somos tontos, desobedecemos. Tenemos que recibir las instrucciones de nuevo. Y Dios también sabía lo mismo de Moisés. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir el pueblo. Este versículo contiene conceptos profundos. Quizás no se miren ahí en la pantalla o en la oración, pero piénsenlo. Una pregunta. ¿Tú piensas que Dios quiere robots? ¿Por qué no hizo a Adán y a Eva en robots? ¿Por qué no puso en Adán y Eva algo para que no pecaran? ¿Por qué permitió Dios que ellos tuvieran su propia voluntad? Cuando tú amas a alguien, o cuando tú quieres que alguien te ame a ti, tú quieres que ellos te den su corazón, y ellos quieren que tú des tu corazón de tu propia voluntad, ¿verdad? Nuestro amor no es algo mecánico. Y aquí cuando Él dice, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, ¿quién es? Aquí donde dice, pero yo, ¿de quién es yo? Lo pongo en mayúscula, ¿por qué? ¿Quién es yo? Dios. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dios es el que está endureciendo. Entonces, una pregunta. ¿El faraón no tuvo nada que ver con su corazón que sea endurecido? ¿O nomás era Dios? Esa es la pregunta más profunda. Versículo 21, de ahí. Dios sabía que Moisés estaría seguro en Egipto y le dio alivio a su mente de la ansiedad. Pero Dios también sabía que endurecería el corazón de Faraón y que necesitaría la muerte del primogénito antes de que Faraón aceptara liberar a los hijos de Israel. Algunas veces, como aquí, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Otras 10 veces dice que el Faraón endureció su propio corazón, Éxodo 8:15. Otras veces simplemente dice que el corazón de Faraón estaba endurecido. No se dice quién lo endureció. Entonces, ¿quién endureció realmente el corazón de Faraón?
Podríamos decir que fueron los dos. Cuando tú estás pecando, ¿te está forzando Dios que peques? Cuando tú estás involucrado en el alcohol y alguien se está emborrachando, Dios está forzando esa botella de vino en la boca de esa persona. Cuando alguien está en drogas, ¿le está metiendo Dios la aguja al cuerpo? No. ¿Quién lo está haciendo realmente? La persona. Pero Dios lo está permitiendo. Ambos están sucediendo. Eso es duro de entender. Pero cuando Dios endureció el corazón de Faraón, nunca lo hizo en contra de la voluntad del Faraón. Faraón nunca dijo, oh, yo quiero hacer lo que es correcto y bueno y quiero bendecir al pueblo de Israel. Ni Dios le respondió, no, pues yo endureceré tu corazón en contra de ellos. Cuando Dios lo endureció, le permitió al corazón de Faraón hacer lo que el faraón quería hacer. Dios entregó a Faraón a sus propios pecados. Dios entregó a Faraón a sus propios pecados. No voy a cubrir ahorita, pero si vamos a Romanos 1, versículos 21, 24, 25, 26, 28, 32. Allí habla de cómo Dios entrega a alguien que está sometido a un pecado y los entrega a ese pecado. Los entrega a esa ensuciedad. Cuando alguien está en pecado, embarrado en suciedad de cosas feas, Dios los permite que sus corazones sean endurecidos. Pero la persona también lo está haciendo de su propia voluntad. En estos versículos Dios habla de cómo los hombres se dieron sobre otros hombres, mujeres sobre otras mujeres, como los hijos e hijas desobedecen a los padres. Dios los permitió. Dios permitió al faraón que él endureciera su corazón. Pero el faraón, el rey también mismo, él endureció su propio corazón. Es posible para nosotros comprender plenamente la dinámica, es imposible para nosotros comprender plenamente la dinámica de un Dios santo que moldea y da forma a la voluntad del hombre. Las escrituras son claras en cuanto a que Dios conoce el futuro y tiene control soberano total sobre todas las cosas. La Biblia también dice que debemos elegir a Dios o estar eternamente separados de Él. Somos responsables de nuestras acciones. Como estos hechos funcionan juntos, es imposible de comprender completamente para una mente finita. Nosotros tenemos mentes finitas, no vamos a entender cómo eso trabaja. Dios a propósito endurece a cierta gente que nos rodea cuando les hablamos de Dios. Es ambos, la propia voluntad de esa persona o gente y también la soberanía y la voluntad de Dios. ¿Y para qué? Para que Dios sea glorificado. En Romanos 9, 17, 18 dice, porque la escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Versículo 22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Es interesante que Dios compara al pueblo hebreo como su hijo. Dice, así dice el Señor, dile al Faraón, Israel es mi hijo. Mi primogénito. ¿Qué es el primogénito? El primero. Y te ha dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo y a tu primogénito. Dios te ha escogido a ti. Tú eres hijo y hija de Él si tú has puesto tu fe y confianza en Cristo. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser
hechos hijos de Dios. Ahora vamos a ver algo incómodo. Entonces, Moisés sale rumbo a Egipto con su burro, con su señora, con sus hijos. Va de regreso a encontrar a su hermano, su familia. Y ocurre algo bien raro. Bien raro que ni parece que es parte de la historia, pero así es como trabaja Dios. Fíjense lo que dice. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero ¿quién fue el que envió a Moisés a hacer al deber de ser el redentor de Israel? ¿Quién envió a Moisés? A Dios, ¿verdad? Pero aquí dice que el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. No sabemos cómo se miraba eso, quizás era como dice una vez el ángel del Señor, quizás una manifestación humana. Pero salió el Señor en un encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora, que es la esposa de Moisés, tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces Moisés va al rumbo, encuentra un lugar y viene y saliendo el Señor, quizás algo manifestado en ser humano, quizás, y quiere matar a Moisés. Lo quiere matar. Pero Séfora, la esposa, tomó un pedernal, es como un cuchillo, una navaja, cortó el prepucio de su hijo. Todos saben qué es eso, ¿verdad? El prepucio de su hijo. Sabían que los hebreos, los judíos, son circuncidados, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. Que la esposa tomó el prepucio, la carne de su hijo, y lo echó, le cortó y se los puso a los pies de Moisés. Y le dijo: ciertamente tú, Moisés, eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, Dios lo permitió pasar. Pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Fíjense, vamos a regresar a Génesis 17. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan cuando ya después de que Dios había elegido a Abraham, le dijo: de aquí en adelante, para que ustedes sepan que ustedes han sido apartados para mí, voy a instituir una cosa, se llama circuncisión. Y aquí lo que le dice Dios a Abraham: y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deberían cumplir. Todos, si son judíos, hebreos, todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán a la carne de su prepucio. Esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Ahora sí entienden un poco que por qué dio el Señor. Vamos a traerlo más en aplicación para nosotros. Moisés iba con su familia y no había tomado en cuenta esto para su hijo. No le había cortado la carne de su hijo. Y la esposa mira, quizás finalmente entendió: esto es serio. Nos va a matar el Señor, va a matar a mi hijo, quizás, de seguro va a matar a mi esposo. No quiero que le suceda a mi hijo. Entonces la esposa toma la navaja y le corta la carne al niño y se los echa a los pies de Moisés. Yo sé que es un poco feíto, pero es lo que dice aquí la palabra. ¿Qué significa? ¿De qué aprendieron hoy en la iglesia? Bueno,
La esposa de Moisés le cortó la carne al niño ahí en el sabio y se lo echó a los pies. Estos son pasajes bien raros, ¿verdad? Y por eso mucha gente no quiere leer la Biblia. Porque esto no tiene nada, no se escucha que tiene nada de sentido por nosotros. Pero tiene bastante significado para ti y para mí. ¿Qué es lo que le está cortando con la navaja la señora de Moisés? La carne del niño. Algo que Dios había instruido a su pueblo hebreo antemano. Como 400 años antes. Moisés no había obedecido completamente. Algo todavía lo estaba deteniendo a hacer la obra de Dios. Dios estaba apartando a Moisés, lo estaba santificando, le estaba diciendo que cortara el mundo y que lo poniera a un lado para Dios. Pero la carne, aquí algo lo está deteniendo. Algo está deteniendo a Moisés. No se dice qué era, pero tenía que deshacerse de eso. Apocalipsis 3:16. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Aquí está hablando de la iglesia. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Quién le gusta una coquita fría con hielo? Una coca. A mí me gustan más las cocas mexicanas, ¿verdad? Fría en la botella, ¿verdad? ¿Y quién le gusta un cafecito calentito? Me reúno con un hermano aquí en la iglesia los sábados y siempre es un marranito y un cafecito, ¿verdad? Porque el cafecito pega fuerte y suena fuerte en el cuerpo con un café calentito. Pero si tomas agua tibia, lo frío es bueno, una coquita fría, un agua fría en el verano y un café calentito, ¿verdad? En el frío. Pero si tomas agua tibia, ¿cómo sabe? Fea. ¿Qué es lo que hacemos? Quizás como dice aquí. Dice aquí la palabra que tú como iglesia no eres ni frío, refrescante, ni caliente, sino tibio. Estoy por vomitarte de mi boca. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Moisés no se había cortado completamente de algo. Y no era hasta que se cortaría de esa carne algo que lo estaba deteniendo a un pecado. Pero para nosotros puede mirarse como un pecado, un hábito. Quizás como cristiano todavía nos estamos emborrachando. Eso es carnal. Quizás como cristiano todavía estamos haciendo infieles a nuestros cónyuges. Eso es la carne. Quizás como cristiana todavía estamos echando bastantes maldiciones. Eso es viviendo la vida carnal. Moisés tenía que dejar que se cortara la carne de su hijo y la esposa lo miró. ¿Qué te está deteniendo? Eso lo estaba deteniendo Moisés. No podía seguir adelante con el pueblo de Dios. Si tú estás sometido todavía a algo en la carne, Dios no te puede usar. Dios no podía usar a Moisés. No podía usar a Moisés como instrumento hasta que se cortaría esa carne. ¿Qué carne tienes que cortar esta tarde? ¿Qué es lo que tienes ahorita en tu vida donde te estás encarnando? ¿Es el alcohol? ¿Son las drogas? ¿Es infidelidad a tu esposo, a tu esposa? ¿No puedes dejar de decir maldiciones con tus compañeros? Eres mal testimonio. Dios no te puede usar. No puede usarte para alcanzar a los que te rodean si estás hablando como pagano. Dios no podía usar a Moisés hasta que se cortaría la carne de algo. Y Dios nos está diciendo a ti, a mí, a nosotros, hay que cortar algo en tu vida. Ahora miran cómo sucede la palabra, cómo tiene aplicación. Así se tiene que sacar, así se tiene que entender, así se tiene que estudiar. Esta historia, así nomás leído, no tiene nada de sentido, pero hay que esculcar, hay que decir, esto tiene significado para mí. ¿Cómo me afecta? ¿Qué tiene esto para mí hoy?
¿Qué decisión has tomado después de tu encuentro con Dios? ¿Dónde estás en este momento? Dios ha hablado en tu vida y te ha dado instrucciones para ser siervo, sierva de Él para su pueblo. El primer paso de ser parte del pueblo de Dios es tomar en cuenta que tú primero tienes que rendirte a la voluntad y obra que Dios tiene para ti. Así como Moisés tenía que hacerlo. Ser elegida para ser parte del pueblo de Dios es un privilegio y regalo de Dios para su reino. Si eliges o escoges ser parte del pueblo de Dios, su iglesia, no puedes quedarte de brazos cruzados y seguir siendo considerado parte de su pueblo. Dios nos usa como personas quebrantadas para traer gloria y salvación a los demás y para la edificación mutua como pueblo. ¿Has dado ese paso? ¿Has tomado conscientemente esa decisión de ser usado por Dios de manera poderosa para su pueblo? Dios no podía usar a Moisés hasta que Moisés hiciera esa decisión personal. Moisés no podía ser parte del pueblo de Dios hasta que se rindía a la voluntad de Dios. Dios no puede usarte hasta que tomes esa decisión. No puedes ser parte del pueblo de Dios, de su iglesia, hasta que te rindas a la voluntad de Dios. Dios te ha dado todo lo que necesitas en tu mano para ser usado para Él, para su gloria, para su obra, para su reino. Tienes la vara de Dios en tu mano. ¿La tienes de Dios? ¿O estás en este momento listo o lista para usarla para Él? Moisés no había cortado la carne de su vida. Dios le dijo que no podía seguir adelante sin primero desconectarse completamente de las cosas que lo impedía para su pueblo. ¿Qué no has cortado de tu vida? ¿Estás todavía viviendo en lo carnal de la vida? Dios no permitirá que estés tibio, ni frío, ni caliente, si sinceramente te consideras su pueblo. Tienes que estar primero unido en la voluntad de Dios. Tienes que estar primero correcto en lo vertical con Dios, antes de que quieras o puedas estar correcto con su pueblo, lo horizontal. Antes de que una iglesia sea unida en Dios, tú y yo como hijos y hijas tenemos que estar unidos primero en el vertical. Si no hay poder sobrenatural primero en ti como hijo y hija, no habrá tampoco poder sobrenatural como pueblo entero. Vamos a terminar ahí. Todavía tengo mitad del sermón que me queda. Lo haré la semana que viene. Pero váyanse con esto. Una iglesia unida en Dios comienza con hijos y hijas unidos en Él. La semana que viene, espero y voy a orar que estén aquí para que escuchen la segunda parte de este sermón. Porque si queremos ser iglesia ungida, ser maravillas grandes como el pueblo de Dios iba a ser en Egipto, cada individual tiene que hacer su parte. Tiene que ser ungido para Dios, antes de que la iglesia sea unida y ungida para Dios. No sé qué sucedió con la iglesia Houston. Hubo una división. Se fue como 70, 80% de la iglesia. No sabemos exactamente. Una mitad dice que esto sucedió, otra mitad dice que esto sucedió. No sabemos exactamente qué. Yo tengo más o menos una idea. Yo sé que tenía que ver mucho el orgullo. El orgullo. Era puro americano, ¿no? Puro americano. Pero fíjense lo que sucede cuando una iglesia no está unida. ¿Queremos eso para nosotros? Do we want that? ¿Queremos ser una iglesia dividida? 6 años estamos aquí y todavía creciendo. Para que esta iglesia sea unida, hay que estar unidos primero en Dios.
Amo a mi iglesia americana, la iglesia madre, como le dijimos, pero ellos no estaban unidos. Y ahorita hay muchos sentimientos, emociones, división, orgullo, resentimiento. Ahorita. Nosotros hemos estado ahí también, ahí en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque no hubo unión entre iglesia. Y quizás mucho de lo que tenía que ver que no estaban unidos individuales con Dios primero. Porque si estuvieran unidos en Dios, no hubiera salido la soberbia, no hubiera salido el orgullo. Pero tenemos un ejemplo acá para nosotros. Vamos a comenzar de nuevo allá, pero amados, los amo a ustedes bastantes. Deberían amarse ustedes, cada uno, entre ustedes también. Pero si queremos ser una iglesia usada para Dios, tenemos que ser unidos en Dios, ungidos en Dios. Hay que cortarnos de la carne, de lo que sea, lo que nos está deteniendo, lo que nos está impidiendo para que la iglesia pueda surgir y levantarse y hacer maravillas tremendas. Y para eso es la razón y el propósito de la iglesia, para que Dios use su pueblo. No nomás el pastor, no nomás esta hermana, no nomás este hermano, mientras todos estamos atrás nomás mirando. El problema conmigo es que yo no sé cómo, en inglés se dice sugarcoat. Mis palabras muchas veces no lo digo diplomático, y nomás digo la verdad. Porque yo tomo mucha energía y esfuerzo para no ofender. Si ofende la palabra de Dios, así es. Pero somos familia. Amados, somos familia, ustedes, yo y ustedes y yo. Si queremos salir de donde estamos, si estamos en un lugar en este momento, Dios te está hablando. Dios te está usando por medio de la zarza ardiente en tu corazón. ¿Cómo está hablando Dios en tu corazón ahorita? Quizás esta tarde, esta es tu zarza ardiente. Dios te ha aparecido y te está hablando. Te está dando instrucciones. Te está diciendo que los sigas. Que tomes esos pasos en fe, que te deshagas de lo que te está deteniendo, impidiendo, y que sigas adelante para que seas parte de algo más grande. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por el ejemplo que tenemos un Moisés, un hombre roto, un hombre pobre, un hombre que no tenía nada, un hombre que todavía estaba deteniéndose en algo en el mundo, pero todavía lo querías usar. Y tú nos quieres usar a cada uno de nosotros para que seamos como pegamento en este pueblo para hacer tremendas cosas, Señor. Úsanos. Que tu espíritu more en nuestros corazones para abrir nuestros ojos, quitar nuestras escalas, para poder ser usado para ti como pueblo. En nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos todo esto. Amén y amén.